¿Y si las palabras que usas para cuidar están haciendo que tus hijos se alejen? Es duro imaginarlo, porque todo lo que decimos como padres, o casi todo, nace del amor. Queremos proteger, aconsejar, evitar que cometan errores. Queremos estar cerca, pero a veces, sin darnos cuenta, lo que decimos no acerca, aleja. Las palabras son como abrazos o como muros. A veces, sin querer, construimos distancias en lugar de puentes. Y eso duele. Porque no hay dolor más silencioso que ver a un hijo comenzar a responder con monosílabos. Que las llamadas sean cada vez más cortas. Que las visitas se hagan más espaciadas. Y tú ahí, preguntándote, ¿qué hice mal? ¿Por qué siento que me estoy volviendo un estorbo en lugar de un refugio? Lo más probable es que no hayas hecho nada mal. Simplemente, usaste palabras que aprendiste, que te salieron sin pensar, que quizás tus propios padres también dijeron alguna vez. Pero el impacto emocional que dejan en los hijos adultos puede ser más profundo de lo que imaginas. Hoy vamos a hablar de eso. De 6 frases muy comunes que muchas madres y padres dicen con la mejor intención, pero que, sin saberlo, pueden abrir una grieta entre ellos y sus hijos. Frases que no parecen ofensivas, pero que pueden generar culpa, presión o desconexión emocional. Este no es un video para juzgar. Es una invitación a la conciencia, al cambio amable, al lenguaje que une y no que hiere. Porque cuando el amor es real, también se puede transformar. También se puede aprender a decir de otro modo, a cuidar desde la libertad, no desde la culpa, a estar cerca, sin invadir. Quédate hasta el final, porque la última frase es una que todos hemos dicho alguna vez por amor, pero puede herir más de lo que imaginas, y si la reconoces, puede que aún estés a tiempo de cambiarla. Frase número 1. Haz lo que quieras, ya no me necesitas. Hay frases que parecen rendición, pero que en realidad son un grito silencioso de dolor. Haz lo que quieras, ya no me necesitas. Es una de ellas. ¿La has dicho alguna vez? A veces se dice con tristeza, otras con cierta dureza, pero casi siempre lleva un tono que los hijos adultos detectan al instante, pasivo-agresivo. Y aunque parezca una frase inocente, lo que suele provocar es una mezcla incómoda de culpa, irritación y distancia. Porque detrás de esas palabras, lo que realmente llega al corazón del hijo es: me estás dejando atrás. Te estás olvidando de mí. Ya no soy importante para ti. Imagina esta escena. Un hijo adulto decide cambiarse de ciudad por trabajo. Está ilusionado, pero sabe que eso implicará ver menos a su madre. Cuando se lo cuenta, esperando comprensión o al menos una conversación sincera, ella responde con voz seca: haz lo que quieras. Ya no me necesitas. Él se queda en silencio. No sabe qué decir. Siente que ha hecho algo malo, que está fallando como hijo, y al mismo tiempo se siente manipulado, atrapado entre su deseo de avanzar en la vida y la culpa de hacerle daño a quien más lo quiere. Esta frase se dice, muchas veces, desde una emoción profunda, la sensación de pérdida de control, la angustia de sentir que los hijos ya no te consultan, que toman decisiones por su cuenta, que ya no te necesitan. Y sí, ese sentimiento es válido, es natural. Durante décadas fuiste guía, sostén, brújula. Ahora ellos caminan solos, y eso duele. Pero decirlo de esa forma, en ese tono, no abre puertas. Las cierra. Lo que realmente deseas no es que hagan lo que quieran. Lo que deseas es sentirte parte. Es que te cuenten, que te incluyan, que te consulten, aunque no lo necesiten realmente. Es querer seguir estando presente. Entonces, ¿qué puedes decir en su lugar? Una alternativa, más sincera, más respetuosa y emocionalmente madura podría ser: no comparto tu decisión, pero confío en que sabrás hacerlo a tu manera. Con esa frase, no estás renunciando a tu opinión. No estás negando que te duela.
pero tampoco estás lanzando una daga emocional. Estás diciendo, sigo aquí, aunque me cueste, elijo respetarte. Porque cuando los hijos sienten que no tienen que defenderse, cuando sienten que pueden equivocarse sin ser castigados con el silencio, la culpa o la tristeza, vuelven. Se acercan, te buscan, no porque los presiones, sino porque saben que pueden ser ellos mismos contigo. Las palabras no solo transmiten ideas, transmiten emociones. Y esta, haz lo que quieras, ya no me necesitas, muchas veces lo que transmite es un adiós disfrazado de permiso. Pero aún estás a tiempo de transformar esa despedida en un gesto de confianza. Solo hay que cambiar las palabras y dejar que el amor tenga otro idioma, uno que no retenga, pero que tampoco aleje. Frase número 2. Con todo lo que he hecho por ti. Esta frase parece un recuerdo, pero en realidad es una carga. Con todo lo que he hecho por ti. Dicha con voz herida, con ojos que buscan reconocimiento y con un corazón que siente que no ha sido valorado. Es una frase que transforma el amor en deuda. Y la deuda, aunque venga de algo noble, cuando se impone, no acerca, aleja. Quien la dice suele tener razones, porque claro que sí, hiciste mucho, sacrificaste tu tiempo, tu cuerpo, tu juventud, renunciaste a sueños, te desvelaste, te preocupaste, luchaste por darles lo mejor, y nada de eso debe ser minimizado. Pero cuando esa entrega se convierte en moneda de cambio, el vínculo se resiente. Con todo lo que hice por ti, deja de ser una expresión de orgullo y se convierte en un pase directo a la culpa. Porque el hijo no puede devolverte todo lo que hiciste, ni debe. No puede vivir la vida como si todo se tratara de compensarte. Y cuando se siente en deuda permanente, muchas veces lo que siente es rechazo. Imagina esto. Un padre espera que su hijo lo llame cada fin de semana. Pero el hijo tiene hijos, trabajo, su propia vida en marcha. Se le pasa una semana, luego otra. Finalmente llama, algo cansado, algo distraído. Y el padre, en vez de decir, me alegra escucharte, le suelta. Con todo lo que yo hice por ti. El silencio al otro lado del teléfono dura más que la conversación. Porque el hijo no sabe qué decir. Sabe que es verdad, pero siente que no puede vivir bajo esa sombra. Lo que comenzó como amor, termina pareciendo una factura. Y lo más duro es que muchas veces se dice desde una necesidad muy humana, la de sentirse valorado, reconocido, visto. Pero la admiración y la gratitud no se exigen, se inspiran, y muchas veces llegan más fácilmente cuando no se reclaman. ¿Qué hacer entonces? Lo primero es transformar esa mirada. En lugar de decir, con todo lo que hice por ti, podrías decir, estoy orgulloso de haberte dado tanto amor, y con eso, para mí, es suficiente. Porque cuando un hijo escucha eso, no siente deuda, siente amor. Y el amor verdadero no genera culpa. Genera ganas de devolver, pero desde la libertad. Las palabras pueden ser anclas o alas. Y aunque tu entrega como madre, como padre, haya sido inmensa, recuerda esto. Lo hiciste por amor. Y si lo hiciste por amor, no debe convertirse en un contrato, sino en un legado. Uno que no exige ser devuelto, sino recordado con ternura. Porque cuando un hijo siente que el amor no tiene condiciones, no huye, vuelve, no por obligación, sino por cariño. Frase número 3. Tú antes eras diferente. Tú antes eras diferente. Dicha en tono de nostalgia, pero con una herida oculta. Como si el cambio fuera traición, como si crecer fuera alejarse. Y esa frase, aunque no lo parezca, es una forma de decirle al otro, me gustabas más cuando eras quien yo necesitaba que fueras. Muchas veces esta frase nace sin mala intención. Se dice desde la sorpresa, desde el desconcierto de ver a un hijo que ya no actúa como antes, que opina diferente, que ya no necesita tanto. Pero para quien la recibe, no suena a observación, suena a juicio.
Imaginemos una escena. María, madre de dos, siempre fue muy cercana a su hija menor. Compartían gustos, secretos, risas. Pero con el paso de los años, la hija empezó a tomar decisiones distintas. Cambió de ciudad, de pareja, de carrera. Y cuando llama por teléfono, ya no pide consejos, sino que informa. Un día, en medio de una charla, María le dice con un suspiro: «Es que tú antes eras diferente». Y del otro lado, su hija guarda silencio, porque lo que escucha no es admiración por su crecimiento, es decepción. Esa frase, sin quererlo, puede anular la evolución. Puede hacer sentir al hijo que su cambio no fue valioso, sino doloroso para quien más lo ama. Porque crecer implica soltar versiones antiguas de uno mismo. Y cuando un padre o madre se aferra al hijo que fue, le cuesta amar al que es. Pero el cambio no es traición, es vida. Y así como nosotros cambiamos con los años, nuestros hijos también lo hacen. Tienen derecho a transformarse, a pensar distinto, a alejarse un poco para encontrarse. Decir, tú antes eras diferente, no solo es una queja, es una manera de frenar el presente y aferrarse a un pasado que ya no volverá. Y cuando los hijos sienten que deben seguir siendo los de antes para ser amados, terminan alejándose para poder ser quienes son en paz. ¿Qué se puede decir en su lugar? Algo tan simple como: veo que estás cambiando y quiero entender mejor tu camino. O incluso, estoy descubriendo nuevas partes de ti y eso también es hermoso. Porque cuando un hijo siente que puede cambiar sin perder tu amor, se abre, confía, regresa. Y esa versión nueva, diferente, que quizás no entiendes del todo, también merece ser abrazada. Después de todo, ¿no es eso lo que más necesitamos cuando cambiamos? Que alguien nos diga: no te reconozco del todo, pero igual te amo. Las palabras pueden abrir puertas o cerrarlas para siempre. Y a veces, basta con dejar ir al hijo que fue, para poder abrazar al que es, y acompañarlo sin miedo en quien está por convertirse. Frase número 4. Ya vas a ver cuando tus hijos te hagan lo mismo. Ya vas a ver cuando tus hijos te hagan lo mismo. Una frase que suena como profecía, pero hiere como castigo. No se dice desde el deseo de comprender, sino desde el dolor no digerido. Es la forma más común y más silenciosa de vengarse emocionalmente de un hijo. Quien la dice, muchas veces no lo nota. Siente que ha sido herido, ignorado, reemplazado. Y en lugar de poner en palabras ese dolor, lanza una sentencia: cuando tengas tus propios hijos, sabrás lo que se siente. Pero lo que parece una advertencia, se convierte en un muro. Porque esa frase no invita al entendimiento ni al diálogo. Solo deja al otro con culpa y con distancia. Imaginemos una escena cotidiana. Durante una comida familiar, hay una pequeña discusión entre una madre y su hijo adulto. Él no estuvo presente en un cumpleaños, y ella, herida, le responde: no te preocupes, ya vas a ver cuando tus hijos te hagan lo mismo. Y de pronto, el ambiente se enfría. El hijo no responde. Baja la mirada. Porque entiende que ya no se trata de lo que pasó, sino de un reproche acumulado, disfrazado de karma. ¿El resultado? En lugar de provocar reflexión, genera resentimiento. En lugar de acercar, separa. Esta frase hace que el amor parezca una deuda eterna, y que cada error del hijo se convierta en una amenaza futura. Pero el vínculo entre padres e hijos no debería vivirse como una balanza de justicia. No es tú me hiciste, entonces algún día te tocará. Es me dolió, y por eso lo hablo, no lo proyecto. ¿Qué siente el hijo cuando escucha esa frase? Ataque, juicio y sobre todo, incomprensión. Siente que su error ya no tiene contexto, que ha sido condenado sin defensa. Y lo más triste, empieza a sentir que lo que entrega nunca será suficiente. ¿Qué se puede decir en su lugar? Algo tan sencillo, tan amoroso como: espero que tus hijos te amen tanto como yo te amo a ti, aunque a veces no lo sepa expresar.
porque detrás de ese amor a veces torpe, hay mucho más de lo que parece. A veces los hijos hieren sin querer, no porque no amen, sino porque no saben cómo demostrarlo. Y cuando reciben una frase que los perdona, en lugar de castigarlos, se acercan, reflexionan y cambian. Porque el verdadero aprendizaje no viene de la culpa, sino del amor que, incluso herido, sigue eligiendo no hacer daño. Frase número 5. A mí nunca me trataste así. A mí nunca me trataste así. Es una frase que nace desde la herida, pero se escucha como un reclamo cargado de celos. Una sentencia que, sin querer, pone al hijo en el centro de una competencia que nunca pidió. Se suele decir cuando el hijo trata con cariño, atención o generosidad a alguien más, una pareja, los suegros, un amigo cercano, incluso un hermano. Y en ese momento, el padre o la madre siente un pequeño puñal en el pecho y lo lanza como palabras. Qué curioso, a mí nunca me trataste así. Pero ¿qué siente realmente esa madre o ese padre? Siente desplazamiento, siente olvido, siente que ha perdido un lugar que creyó eterno. Y lo dice con esa frase que parece suave, pero que pesa como una culpa. Imaginemos a una madre que ve cómo su hijo organiza un viaje para visitar a la familia de su pareja, pero lleva meses sin pasar por su casa. En lugar de expresar tristeza, lanza: a mí nunca me llevaste de viaje, a mí nunca me trataste así. Y de pronto, lo que podría haber sido una conversación honesta, se convierte en un campo de batalla emocional. Porque el hijo no escucha amor, escucha comparación. No escucha necesidad, escucha juicio. Y eso duele. Porque muchas veces el hijo también está haciendo lo que puede, con su tiempo, con su energía, con su culpa. ¿Y qué provoca esta frase? Frustración, culpa y muchas veces alejamiento. El hijo siente que haga lo que haga, siempre habrá una deuda pendiente. Siente que no puede construir nuevos vínculos sin destruir los anteriores. Siente que su crecimiento, en lugar de ser celebrado, se convierte en una traición. Entonces, ¿qué se puede decir en su lugar? Una frase que transmita aceptación, sin competencia. Me alegra que hayas construido una familia a tu manera. Porque con esa frase, se dice todo lo que realmente se quiere decir. Te veo, te reconozco, y aunque a veces me duela, celebro tu camino. Ser madre o padre también es aprender a soltar sin resentimiento, y entender que el amor que un hijo da a otros no es amor que te quita. Es amor que tú sembraste, y que ahora florece en nuevas direcciones. Cuando aprendes a ver eso sin compararte, el hijo no se aleja, se acerca, no por obligación, sino porque lo haces sentir libre de amar sin culpa. Frase número 6. Tú sabrás. Dicho con resignación. Tú sabrás. 2 palabras, sencillas, pero con un peso que cae directo en el pecho. Porque no es una frase neutra, no es una muestra de confianza, como muchos creen. Cuando se dice con resignación, con los hombros caídos o con ese tono seco que todos reconocemos, se convierte en una sentencia de desaprobación silenciosa. Es como decir: no estoy de acuerdo, pero haz lo que quieras, yo ya no tengo voz aquí. Y el hijo lo siente. Siente que, en vez de apoyo, hay juicio. Que, en vez de acompañamiento, hay distancia. Imaginemos a un padre que escucha a su hijo decir que va a dejar su trabajo para seguir un proyecto personal. Y el padre, en vez de hacer preguntas, de abrir un espacio para dialogar, dice con voz fría: bueno, tú sabrás. Y con eso, corta el puente. El hijo no siente comprensión, tampoco crítica abierta. Siente algo peor, indiferencia disfrazada de libertad. Porque esa frase, dicha así, no deja espacio para explicar, para compartir miedos, para construir confianza. Es un muro envuelto en aparente aceptación. Y muchas veces, genera justo lo contrario de lo que se busca. Que el hijo se aleje más, que deje de contar cosas, que elija callar para evitar ese juicio silencioso.
¿Y qué se puede hacer distinto? Se puede expresar la diferencia sin herir. Se puede decir, por ejemplo, no es lo que yo haría, pero si tú crees en esto y necesitas apoyo, aquí estoy. Esa frase no renuncia al diálogo, no encierra al otro en la soledad de su decisión. Abre una puerta, porque todos, incluso los adultos, incluso los hijos ya grandes, necesitamos saber que nuestros padres siguen creyendo en nosotros, que pueden estar en desacuerdo sin retirarse emocionalmente. Tú sabrás, dicho con resignación, corta. Pero, aquí estoy, aunque no lo entienda del todo, une. Y al final, esa es la raíz de cualquier vínculo fuerte. No el control, no la aprobación total, sino la compañía que se queda, incluso cuando los caminos se bifurcan. La herida invisible, lo que no se dice, pero se siente. A veces, no es lo que decimos, es lo que callamos. Es ese silencio que pesa, esa mirada que baja cuando algo no nos gusta, ese gesto de desaprobación que dura apenas un segundo, pero se clava para siempre. Porque los hijos no solo escuchan palabras, sienten la energía, captan el tono, la pausa, la tensión en el aire. Puede que nunca digas, me decepcionas, pero si frunces el ceño cada vez que hablan de su pareja, si cambias de tema cuando cuentan algo que no entiendes, si cruzas los brazos cuando toman una decisión distinta a la tuya, el mensaje llega igual, solo que llega envuelto en incomodidad, en distancia, en esa sensación de que contigo no es fácil ser uno mismo. Y entonces, los hijos se protegen, no porque no te amen, sino porque se cansan de sentir que todo lo que hacen necesita ser aprobado, o corregido, o interpretado. Por eso, muchas veces, la distancia no es un castigo, es una defensa. Una barrera para conservar su libertad, su paz interior, su identidad. Y la verdadera pregunta es, ¿qué hay en nosotros que necesita ser sanado para no proyectarlo sobre ellos? Quizás sea el miedo a quedar solos, la nostalgia de cuando dependían de nosotros, o el dolor no resuelto de no sentirnos valorados. Sanar esas heridas internas no es solo un acto de amor propio, es un acto de amor hacia ellos. Porque cuanto más paz tenemos dentro, menos necesidad sentimos de juzgar, controlar o reclamar. Y más capaces somos de mirar a nuestros hijos como lo que son, seres completos, distintos, libres, que aún necesitan nuestro amor, pero ya no nuestro permiso para ser quienes son. Cambiar la forma en que hablamos no significa dejar de ser padres. No es renunciar a la experiencia, ni quedarnos callados frente a lo que nos duele. Significa algo más profundo. Entender que el amor también se entrena, que las palabras no solo dicen, también construyen. Y a veces, sin darnos cuenta, lo que construimos es distancia. Cuando modificamos una frase, cuando suavizamos un juicio, cuando dejamos de hablar desde la herida y empezamos a hablar desde el respeto, el vínculo cambia. Se afloja la tensión, vuelve la escucha, regresa la cercanía. No es magia, es conciencia. Quizás hoy te diste cuenta de que alguna de estas frases ha salido de tu boca. O tal vez las has escuchado tú y por fin entendiste por qué dolieron tanto. Pero no se trata de culparnos, se trata de despertar. Porque nunca es tarde para decirlo diferente. Para amar de una manera más clara, más libre, más amable. La forma en que hablamos puede cambiar por completo la forma en que amamos. Si alguna de estas frases te tocó, te invito a dejar tu comentario. ¿Te sentiste identificado? ¿Has escuchado alguna de estas frases en tu historia? O quizás tú mismo las has dicho sin darte cuenta. Cuéntanos tu experiencia. Y si crees que este mensaje puede ayudar a alguien más, compártelo. Suscríbete si quieres seguir aprendiendo a amar con más conciencia, porque sanar los vínculos empieza por sanar nuestras palabras.